Modo Opinión presenta la entrevista. 12:34 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión, y hoy tenemos, como abordé desde el inicio del programa, a una amiga, abogada y comunicadora, especialista en derecho de familia, con la que vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la familia y la niñez. Pero sabemos que tú tienes, Julia, meses, años, pero en estos últimos meses y semanas, dando duro en el tema y generando opinión importante sobre el tema de la niñez, el abordaje de la niñez, su cuidado, el acoso. Recientemente vimos cómo fijaste una posición dentro de un planteamiento con relación al tema del acoso escolar. Bienvenida, Julia, a tu espacio. Primera vez que vienes y me imagino, o espero que no sea la última. Bueno, es la primera vez que me invitan. Tú sabes que a ti no hay que invitarte. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la tocaya, porque, bueno, sabe que hay dos Julias hoy en el set. Exactamente. Gracias también a la tocaya por la invitación, y realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes este domingo y con toda la audiencia que le sigues. Y como mismo tú señalas, yo tengo desde los 19 años trabajando niñez, y ya con una oficina de abogados especialistas en derecho de familia, ya tengo 15 años. Entonces, yo creo que es una pasión que tengo. Desde los 7 años recuerdo haber dicho que yo iba a ser profesora porque yo tenía que defender a los niños. Y Dios me fue poniendo en el camino, ¿no? Y hasta el sol de hoy he explorado otras áreas del derecho, las conozco, sin embargo vuelvo y caigo en lo que realmente me gusta. Qué bueno, qué bueno. Julia, tú planteaste hace unos días la necesidad de que el acoso escolar, conocido internacionalmente como el bullying, sea establecido, tipificado y sancionado por las leyes dominicanas. Sabemos que nosotros tenemos como país un atraso legislativo en muchos temas importantes legales. Código civil, código penal. El código de niños, niñas y adolescentes también debe ser adaptado a los nuevos tiempos. Bueno, ¿cuándo fue la última que se le hizo una modificación acorde a los tiempos modernos? Hemos tenido un solo, que fue el del año 2003, que es el con el cual todavía permanecemos. Y la realidad es que hay dos problemáticas básicas. Y la primera es que se desconoce lo que realmente consiste el acoso escolar. Y segundo, se confunde el acoso escolar con el acoso infantil. Entonces, hay dos factores básicos. Y tercero, la legislación ser del año 2003, pues no contempla las sanciones ni tipifica este tipo de situaciones que forman parte del día a día. Muchas veces me decían, pero que yo me crié con eso, ¿a quién no le decían cuatro ojos? ¿A quién no le decían gordo? ¿A quién no le...? Sí, pudiera haber pasado. El tema es que ahora hay otros elementos que conforman lo que es realmente el acoso, y es la intención de dañar, lo que es la asimetría de poder, la constancia en el tiempo, y que se comete entre pares, es decir, entre menores de edad. Inmediatamente interviene la figura del adulto, es que se vuelve entonces el acoso infantil, y ya es tipificado por el Código Penal. Sobre ese señalamiento, uno de mis legisladores favoritos, que lo admiro y le doy mucho seguimiento, José Horacio, me decía, Julia, está en el Código Penal. Le dije, sí, José Horacio, está en la nueva estructura, ¿no? En la nueva propuesta. Le dije, sí, José Horacio, está, pero está tipificado con la figura del adulto. El instrumento para tipificarlo, cuando el hecho se da entre menores, que es el famoso bullying o acoso escolar, debe ser tipificado en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la legislación que consagra sus derechos, deberes y su protección. Julia, ¿cuál es la diferencia? Tú dijiste que hay una diferencia entre acoso infantil y acoso escolar. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el colegio también hay niños. No, lo que pasa es que cuando tú hablas ya de acoso infantil, es cuando ya hay un adulto que interviene, ¿no? El famoso grooming, el famoso hecho de que se puede dar hasta con un docente, de acosar a uno. Entonces, ¿qué sucede? La legislación se divide en el momento en que los actos ocurren entre menores de edad, claro, y cuando ocurren con un menor de edad y un adulto. Entonces, la legislación cuando es entre menores de edad es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03. Ahora, cuando interviene la figura del adulto, se tiene que ir al Código Penal porque el sancionado ya es un mayor de edad.
Julia, en los casos más conocidos aquí en República Dominicana, ¿cuáles han sido? ¿El acoso escolar o el acoso infantil? ¿Ha habido penalización? ¿Ha habido algún tipo? ¿Cuál es la estadística a nivel nacional? Mira, nosotros como nación carecemos mucho de estadísticas. La data es un tema, ¿no? Segundo, la otra asunto es que cuando hablamos de temas de menores, pues por el tema de la intimidad, la integridad, pues se hace todo a puertas cerradas. Se mantiene siempre esa confidencialidad. Y el otro tema está en la famosa cifra negra, que es aquel caso que nunca llega a ser denunciado y lo padece, lo sufre el niño, la niña o el adolescente, y a veces la familia ni cuenta se da. Entonces ahí es donde está, pues obviamente la problemática. Situación actual, crecimiento, cada vez va más en crecimiento. ¿Por qué? Porque es un mal social silente. Claro. Y cuando viene a salir, ya explota con la catarsis, que es o la depresión o hasta el suicidio del menor de edad. Ahora, este tema de los relajos, me voy a poner como ejemplo. Yo en el colegio tenía un grupito de amigos que no éramos fáciles. Los coristas. Exacto, pero nosotros relajábamos mucho. A mí me relajaron mucho. Y yo no me siento frustrado, ni que me quiero hacer daño, ni que la vida... A mí me decían, oye, tú me ves la barba. Yo tenía mucho bozo aquí. Y me decían, llegó la brocha. Oye... Y a mí no me relajaban, y a mí me relajaba muchísimo, y yo no me ponía guapo por eso. Entonces yo veo ahora que hay como una generación, como de plástico, como de cristal. Los niños porque una de cristal. cosa es el acoso, que yo lo haga sistemáticamente durante el año escolar entero, diciéndote, tu papá no te quiere, tu papá te dejó, que eso son cosas que quizás te llegan demasiado profundo a un evento familiar, o tu papá te abandonó, pero el relajo está incluido ahí en el bullying, en el relajo, la terapia moderna. ¿Cómo se podría llamar? Oye, ¿qué es esa lo que dinámica? pasa? Oye, lo que pasa, primero hay que tomar el contexto de en aquel momento los sistemas familiares, ¿no? En aquel momento tú podías contar pues con una estructura familiar más sólida, donde se trabajaba más la autoestima del menor de edad. Segundo, no contabas con estos instrumentos, los medios digitales, que sobredimensionan el famoso relajo. Y tercero, tienes toda la razón. Hay que aprender a diferenciar una situación puntual a lo que es un acoso. Por eso te hablaba de los elementos constitutivos. Bien. En el día de hoy yo vengo y te digo, dímelo, brocha. Y ese día, ¿no? Amanecí yo más intensa de la cuenta y tú amaneciste de mal humor y me diste el famoso trompón, para ponerte un ejemplo. Ahí ya no tenemos un caso de acoso, ahí tenemos una situación puntual entre menores, que es un hecho que generó pues un malestar. Pero si tú me dices brocha hoy y después entonces tú le mandas un mensaje a la tocaya y la tocaya me dice brocha también y ya se genera el rumor de que yo soy la brocha y ya entonces tú me haces un Instagram falso, Julia la brocha, y ya llego a los sitios y la brocha va o no va, entonces ya tú estás volviendo todo un escenario donde me estás ridiculizando, te estás burlando de mí, yo que de por sí en una sociedad donde la autoestima se está construyendo a través de los famosos likes de las redes sociales y donde no tengo quizás unos padres presentes para poder sentarse conmigo y decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que eso te hace sentir mal? Y poder entonces robustecer la autoestima, pues entonces son escenarios distintos. Sí. Compararlo en las épocas que vivimos, pues ahí es donde marca pues un factor diferenciador. Pero sí es cierto, hay que saber lo que es acoso y lo que es una situación puntual entre menores natural que se puede dar en cualquier momento. Eso es así. Bueno, yo no me quiero salir del tema, no sé si tú tienes otro... No, yo me iba a salir del tema. Yo voy a salir del tema, pero... Ok. Bueno, yo me voy a... Y en el caso de del área laboral, cuando se vuelve constante, cuando ya hay una dinámica en la cual es repetitiva, es intensa, incluyen muchas acciones ya de degradarte como persona, de ponerte en una posición en la cual involucra a otros actores también de la misma dinámica laboral. ¿Cómo se llamaría pero eso? No es ese es el famoso mobbing. Pero eso no es acoso infantil. Eso no es infantil. No, por eso es que me quería salir, voy a salirme del tema. Okay, no sé si tú te querías salir... No, yo iba a seguir hablando del tema No, pero infantil. Para cerrarle el tema y a la tocaya, mira, te cuento. Ahí hay un factor importante que hay que tomar en consideración, y es que es un tema de respeto. El respeto se ha perdido mucho. Y los límites y el respeto lo pone el actor que en el momento se siente como víctima. Y eso va a hacer que el agresor detenga. Y lo mismo lo puedes traspolar incluso a los menores. ¿Por qué? Porque los agresores
en los casos de acoso, detectan a las víctimas y van probando. Entonces, ¿con quién se quedan? Con la víctima que responde a la agresión y la víctima que permite que eso le afecte, ¿no? Entonces es la víctima a la que siguen, ¿no?, enfocándose. Entonces, en el acoso ya laboral hay diferentes aspectos que se puede dar. Se da un acoso ya cuando es sexual, cuando es a tu aspecto físico, cuando es un tema de querer la posición o estrategias de que simplemente no se compagina. Y en esos casos se puede introducir la figura de un coach, se puede solicitar quizás la figura de un traslado, pero el que está sintiéndose víctima de ese tema, lo primero es que tiene que entrar en un proceso de autovaloración y saber que su trabajo tiene calidad, y a partir de ahí marcará la distancia y cortará el acoso. Volviendo un poquito al tema infantil, el tema niñez, algo que me preocupa mucho, yo no sé si tú sabes que uno de nuestros compañeros de este panel durante mucho tiempo fue Jean Luis Rodríguez, y cuando fue legislador promovía la ley incluso hasta de castración química, pero todo el tema de violación a menores. En ese momento él traía data de la cantidad de niños de casos de niños que son abusados, agredidos y violados. Y lo impresionante en ese momento eran la gente cercana, eran padres, tíos, familiares cercanos, vecinos, que tú dices, Dios mío, ¿qué pasa por la mente de un padre de querer hacerle un daño tan grande a algo que salió de ti? Mira, lo que pasa, lo primero es que eso es lo común. Suele suceder con las personas cercanas, porque a quien tú le dejas a tus hijos, pues esa es una persona cercana. Luego, cuando ese tipo de situaciones pasa, que viene específicamente del progenitor o la progenitora, porque también esa sucede con la madre, suelen ser personas que tienen una condición X, ¿no?, psicológica, que hay que trabajarla y que no se puede entonces autocontrolar. No es ya un tema 100% que sea voluntario. Eso no lo exonera de responsabilidad, pero suele ser o que han venido de un círculo donde en su casa habían sido también víctimas de esto, o puede ser que tengan un tema de un tipo de patología. Una vez yo vi un reportaje del tema de los pedófilos y ahí se explicaba que ellos, casos de ellos mismos relatando la situación, decían, es que lo sentimos. O sea, lo que me llama la atención, lo que me excita sexualmente es el cuerpo no desarrollado de un menor de edad. Y ellos mismos no se entendían. Y eso es un tema. Tú sabes que he leído que durante la pandemia los casos aumentaron. La violencia en todos sus ámbitos aumentó. Porque la gente estaba encerrada y lamentablemente me da mucha pena eso, saber que tantos niños, incluso mujeres en sentido general, se vieron mucho más afectadas por eso y vulnerabilizadas por el encierro. Pero también, recientemente hicimos una jornada de limpieza cerca de la zona de impacto del trabajo que viene haciendo el CODES en el río Sama, y pude caminar por algunas de las casas que están literalmente en las marginales del río. Y yo vi las condiciones en las que viven. Eso también creo que promueve esa condición de hacinamiento, estar trancados ahí. Yo creo que promueve más las agresiones y las violaciones. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, eso va junto también de la mano con el tema de la falta también de educación. ¿Qué sucede, señores? Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el 3% aquí arriba en el polígono. La realidad que vive nuestra niñez es muy triste. Tú ves en una casa 2x2 que te vive una familia que la divide una cortina, donde está la cama, luego está la cocina, la letrina está afuera para ir al baño, y en esa habitacioncita, que en esa cama o en el catre, te duermen los hijos con los padres, que incluso a veces ni siquiera son los padres, sino los padrastros, y ahí se tienen relaciones sexuales. Entonces, es un esquema complejo y difícil. Y eso que tú dices, eso no es en Neiva, Villa Jaragua. No, eso es aquí. Eso mismo. Es aquí en el Distrito Nacional. Y eso da pena y vergüenza que en pleno siglo XXI, 2022, nosotros estemos viviendo con eso. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir aquí hablando de este tema tan importante con Julia Muñiz Suberville.